El Distrito Universitario del Condado de Dallas presenta Archivo Empresarial. Administración de riesgos. A menudo da la impresión que el mundo empresarial es una enorme máquina productiva y eficiente, constantemente generando bienes y servicios que la sociedad quiere y necesita. Todo parece estar en balance, operando en armonía. Producción, finanzas, mercadeo, ingeniería, todo en orden, debida y eficientemente administrado. Pero prevalece la sombra, la presencia invisible de la realidad estadística, que algo terrible puede suceder. Un revés de fortuna que rompa el balance y genere caos en la armonía. Porque si una máquina está funcionando, lo hace a riesgo de romperse. Es probable que en todo negocio llegue el día en que estadísticamente le toque sufrir daños o destruirse. Anualmente, fuegos o inundaciones destruyen negocios. Se sufren pérdidas de facilidades, equipo, personal, incluso bases de datos en computadoras que dificultan o imposibilitan la sobrevivencia de las compañías. A menudo se hieren trabajadores en accidentes laborales. El personal o producto de una empresa provocan accidentes a otros que resultan en juicios devastadores. Los ladrones entran a una instalación y roban equipo, productos o secretos industriales. Gerentes claves mueren repentinamente, dejando empresas sin líderes. En nuestro convulsionado mundo, los negocios son el objetivo de terroristas y saboteadores. A veces raptan ejecutivos y se piden recompensas. Los riesgos asumen formas que van desde tornados a terroristas, y sus consecuencias en términos tanto humanos como económicos son enormes y constituyen un ataque directo a las ganancias de una empresa. Contrario a otras áreas de riesgos comerciales, estos no se pueden controlar en forma absoluta. No se pueden reducir a una fórmula en blanco y negro, no responden a amenazas ni recompensas. Por lo tanto, de todos los elementos que hay en administrar una empresa, el riesgo es lo más difícil y más importante. No importa cuán experta sea una persona en el mercadeo de un producto o servicio, o cuán bien supervise a otras personas o trabaje en finanzas o producción, si no puede identificar los riesgos en la organización y desarrollar estrategias para lidiar con ellos, puede actuar en forma adecuada y sin embargo fracasar. Tarde o temprano, toda empresa tiene que enfrentar probabilidades adversas. Le saluda Alex Burton. Bienvenidos a Archivo Empresarial. Cuando programamos ese reportaje, no fue mi intención que resultara tan negativo. No parecía diferir mucho del noticiero diario, y precisamente ese es el punto que queremos dejar claro. Vivimos en un mundo rodeados de riesgos. En nuestras vidas personales, tomamos medidas para controlar los riesgos. Es algo tan natural como vestir un abrigo en el frío. En nuestras vidas empresariales también tenemos que tomar medidas para proteger nuestras compañías, productos, empleados y ganancias contra pérdidas. Este es el tema de nuestro programa de hoy. A pesar que los riesgos han existido siempre, las técnicas de su administración son relativamente nuevas. Existe un nuevo tipo de ejecutivo llamado administrador de riesgo. Visitaremos una empresa en Texas que emplea un programa de administración de riesgos y veremos por qué funciona. Hoy iniciamos una serie de visitas en la Universidad de Georgia en Athens para conversar con el profesor Don Hardegree del Departamento de Pólizas, Bienes Raíces y Estudios Legales. Doctor Hardegree, placer tenerlo con nosotros. Me alegra que pudiera venir.
Algunos de los términos que exploramos aquí en Archivo Empresarial son un tanto escurridizos. Considero que el riesgo es uno de esos términos. ¿Cómo define usted los riesgos? Al hablar de riesgo, generalmente se hace referencia a resultados inciertos. Hay muchos tipos de riesgos, pero son dos los que generalmente se discuten: riesgos puros y riesgos especulativos. Los riesgos puros son situaciones que tienen solo dos posibles resoluciones: pérdida o no pérdida, fuego o no fuego. Un riesgo especulativo puede tener una tercera resolución, un juego. La compra de acciones puede representar un riesgo especulativo, pero en el campo de la administración de riesgos ponemos énfasis y casi todas nuestras energías y atención en el área de los riesgos puros. Pero no son los riesgos parte del juego, los negocios son un juego de azar. El empresario, por definición, es alguien que asume riesgos. ¿Por qué tenemos que preocuparnos con algo que es algo natural de nuestro quehacer diario? En una palabra, porque una situación de riesgo puro puede llevar a la extinción de una empresa, a la bancarrota. En la corporación John Manville han descubierto la respuesta. Vieron su existencia amenazada y ahora operan bajo la protección de las leyes de bancarrota, porque el riesgo de accidentes de un empleado no se atendió debidamente. Como resultado, su existencia está en peligro. Una pérdida por responsabilidad puede resultar en la desaparición de una empresa. Totalmente. ¿Qué tiene que hacer una empresa para lidiar con riesgos para disminuir sus impactos? Para enfrentar riesgos en forma efectiva, hay que desarrollar un programa constante y a largo plazo para evaluar los riesgos. Primero, hay que identificar los riesgos que se enfrentan. Eso es lo más importante. Si no se identifica un riesgo, no se atiende debidamente y con el debido conocimiento, bueno, hay problemas. Para dotar a su empresa de las mayores oportunidades de éxito ante cualquier eventualidad, no solo hay que identificar el riesgo, sino que también evaluar la probabilidad de que ocurra. Y si ocurre, cómo nos afectará y cuán severas serán sus consecuencias. Eso lleva a un proceso efectivo de toma de decisiones sobre cómo hay que enfrentar un riesgo específico. Identificar el riesgo, evaluarlo y tomar medidas. ¿Cuáles son algunas de las medidas que emplean los administradores de riesgo? Por lo general, cualquier riesgo puede enfrentarse mediante una o alguna combinación de las siguientes estrategias. La más obvia es la de evitar el riesgo. Hay riesgos que podemos evitar. Por ejemplo, se puede evitar el riesgo de secuestros de norteamericanos o actos terroristas en América Latina, no llevando a cabo transacciones en esos lugares. Se pueden reducir los riesgos ejecutando actividades que tienden a reducir ya sea la posibilidad de una eventualidad. Por ejemplo, al cerrar una puerta se reduce la posibilidad de un robo. Las medidas de reducción también comprenden la reducción de la severidad de los resultados. Un sistema de extintores en un hogar o empresa no evita un incendio, pero si ocurre, reduce la severidad de las pérdidas totales. De modo que o se evita un riesgo o se reducen sus efectos. Muchos riesgos se prestan para su retención o transferencia. Se asume o retiene un riesgo. Cuando se asume un riesgo, nos aseguramos que parte de lo que enfrentamos los podemos pagar a nivel personal. Eso es lo que se hace con la cantidad que uno acepta pagar en caso de un accidente automovilístico, por ejemplo. Una empresa puede hacer lo mismo mediante autofinanciamiento o teniendo acceso a algún medio de financiamiento que permita asumir parte del riesgo. Los riesgos de naturaleza catastrófica, los que representan amenazas de vida, deben transferirse y generalmente el mecanismo que se emplea son las pólizas, aunque hay otros. Un arriendo es un medio de transferencia, también una incorporación.
Se transfiere el riesgo de Dan Hardigy, único propietario, a la corporación XYZ, una entidad legal independiente. Quisiera hacer un alto en nuestra charla para conversar con un administrador de riesgos y presenciar algunas situaciones de riesgos. Previamente mencioné que visitaríamos administradores de riesgos para descubrir cuál es el papel que desempeñan. Estamos en Angleton, Texas, para conversar con Dan McCoy, vicepresidente de Intermedics y director ejecutivo de una oficina que provee personal de administración de riesgos, seguridad y servicios de oficina, cubriendo así todas las principales áreas de administración. Dan, gracias por estar con nosotros. Es un placer. Todo este campo de administración de riesgos es nuevo para la mayoría de nosotros. ¿Podría describir para nosotros su papel como profesional de administración de riesgos? Tratamos de proteger la empresa contra pérdidas significativas que pueden ocurrir. Protegemos los haberes y la capacidad de generar ingresos de una empresa. Nos esforzamos para que los costos cumulativos sean mínimos. Al desarrollar un programa de administración de riesgos, ¿qué se toma en cuenta? Al desarrollarlo, tomamos en cuenta las 3 áreas básicas de una empresa: el personal, los haberes físicos que se alquilan, las propiedades y los riesgos de responsabilidad que asume una empresa cuando manufactura un producto. Al identificar estas áreas, tratamos de desarrollar estrategias para evitar riesgos, reducirlos o tomamos medidas que permitan asumir cierta parte de los riesgos y a menudo buscamos transferir los riesgos. Pero ¿cómo se identifican los riesgos para poder trabajar con ellos? Es un proceso en el cual tratamos de integrarnos a la empresa. Empleamos todo tipo de fuente de información, desde conversaciones con los auditores a reuniones con la gerencia e informes del personal. Información financiera, y entre todas estas fuentes identificamos los riesgos que se enfrentan. Bien, pero ¿qué tipo de proceso es necesario seguir? ¿Se cuantifica la información o se decide al azar? En la actualidad existen programas de computadoras muy sofisticados que simulan una situación y se predice su frecuencia y gravedad de pérdidas para los productos. En nuestra empresa, con los productos médicos que tenemos, contamos con computadoras con un alto grado de credibilidad que nos anticipan lo que pasará y la frecuencia con que ocurrirá. Bien, muchas gracias. Quiero que continúe con nosotros después de ver un reportaje que preparamos en su planta esta semana. Aquí en Freeport, Texas, la corporación Intermedics manufactura una gran gama de dispositivos auditivos muy sofisticados. La compañía ha establecido un sistema de identificación y manejo de riesgos en el área de propiedad, personal y responsabilidades igualmente sofisticado. Entre los riesgos más obvios está la posibilidad de entradas no autorizadas y que se roben propiedad o información confidencial de la empresa. Para contrarrestar ese riesgo, Intermedics cuenta con trampas en todas sus instalaciones. Para entrar se necesita una tarjeta especial codificada. El personal de seguridad controla todas las entradas y localizaciones claves en los edificios. En el proceso de manufactura se emplean materiales peligrosos. Los químicos son un riesgo constante de fuego o explosión. Para disminuir el riesgo al personal y la propiedad, se ha establecido una facilidad de almacenamiento central a cierta distancia de la planta principal. Esta instalación aislada esencialmente es un edificio a prueba de explosiones. El techo está sostenido por cables de acero. Si ocurre una explosión, el techo se elevaría, reduciendo así el efecto de la detonación. Como los productos de la empresa son utilizados por doctores y hospitales, siempre existe el riesgo de responsabilidad. En este cuarto de esterilización se reduce ese riesgo asegurándose que los productos no están contaminados cuando salen de las instalaciones. La cámara está también aislada de los empleados para evitar la probabilidad de entrar en contacto con gases peligrosos.
Esta instalación se llama caja de guantes. Su función primordial es asegurar que el producto se crea en un ambiente controlado, reduciendo el riesgo de responsabilidad y a resguardar la seguridad de los empleados. Este líquido para lavar los ojos se instaló para reducir la gravedad de accidentes que puedan haber ocurrido. La estrategia es una reducción general de riesgos en el área de personal. Precisión y absoluta limpieza son esenciales para la manufactura en Intermedics. La ausencia de ambos aumenta el riesgo de responsabilidad. Esta pieza tiene el ambiente ideal. Zapatos especiales reducen la estática eléctrica y las alfombras reducen la posibilidad de polvo que puede afectar la calidad del producto. En Intermedics se requiere total integridad del producto y por lo peligroso de su manufactura, pareciera que los riesgos en las áreas de propiedad personal y responsabilidad por el producto son difíciles de controlar. Pero incluso en estas áreas, una cuidadosa planificación en la administración de riesgos puede ser efectiva. Ahora que hemos visto distintos tipos de riesgos en Intermedics, volvamos con Dan McCoy, uniéndose otros dos administradores de riesgos. Judy Turney es directora de Administración de Riesgos de la Corporación Transamérica, una empresa multimillonaria que enfrenta serios riesgos. Entre las subsidiarias de Transamérica se encuentran compañías de seguros, firmas de corredores, fabricantes de maquinaria de precisión, arrendatarios de furgones y remolques, la aerolínea Transamérica y la empresa de alquiler de autos Budget. Judy, bienvenida a este programa. Gracias, Alex. Y desde La Joya, en California, tenemos a Dan Hilder, tesorero asistente y administrador de riesgos corporativos de Signal Companies, una empresa multimillonaria de alta tecnología e ingeniería que opera a nivel mundial y que emplea más de 60,000 personas. Dan, es un placer tenerle con nosotros. Gracias, Alex. Sabiendo que ustedes tres trabajan en las áreas de riesgos de personal, propiedad y responsabilidad, Dan Hilder, en cuanto a responsabilidad, ¿qué estrategias específicas emplea para contrarrestar estos riesgos? La primera estrategia es obviar la responsabilidad totalmente. Un ejemplo es cuando se pide la firma de un contrato de alquiler de un edificio donde se desea establecer un negocio. Hay que examinar todas las cláusulas para determinar las responsabilidades que se asumen. Al hacerlo se pueden identificar ciertas responsabilidades que pueden ser demasiado arriesgadas. Se pueden obviar totalmente buscando un edificio similar para sustituir el primer contrato. Otro punto importante es buscar cómo reducir el grado de la responsabilidad. Un buen ejemplo es cuando se contrata a una empresa después que se le ha pedido que construya un edificio para alguien. El dueño del edificio puede que quiera que usted asuma responsabilidad sin límites por el diseño y construcción del edificio. Una técnica adecuada de administración de riesgos es reducir el grado de la responsabilidad sustituyendo una cláusula de daños líquidos que permitirían estipular los daños en base a una cantidad específica de dinero y cierto número de días. Al hacerlo, ha reducido en forma sustancial la cantidad de la responsabilidad asumida en ese contrato. ¿Qué pasa al asumir los riesgos? Las responsabilidades que usted desearía asumir son las que considera predecibles. Pienso que cada vez que hay pérdidas con frecuencia, esa frecuencia lleva a un cierto grado de predicción de esas pérdidas y se puede crear una base de datos que se integre con todas las pérdidas en el pasado, la cantidad de pérdida y los productos asociados con esas pérdidas, y lo puede emplear para obtener una idea de dónde se generan sus pérdidas y cuánto dinero representan. Preferimos asegurar pérdidas solo por encima del nivel predecible. Por ejemplo, si 95% de sus pérdidas son de $250,000 o menos, solo recomendamos cubrir pérdidas hasta $250,000. Nuestro interés
está en asumir las pérdidas que son normales en vez de contratar una compañía de seguros para que lo haga. Para las pérdidas que consideramos impredecibles, aunque sean cantidades sustanciales o únicas, nos interesa transferir ese riesgo a una empresa privada de seguros y pagarles una prima para que ellos asuman el riesgo. Regresemos un momento al área de riesgos de personal. ¿Qué estrategias emplea Transamérica, Judy? Hay 4 estrategias básicas: evitar, reducir, asumir o transferir los riesgos. Para evitar, recomendamos a una subsidiaria que no compre una propiedad cerca de un depósito de materiales peligrosos, porque era obvio que representaba un riesgo para los empleados. En área de reducción, recomendaríamos requisitos que los empleados usen protección para sus ojos y oídos. También, cuando se contratan nuevos empleados, si van a manejar vehículos de la empresa, revisamos sus antecedentes de conducir para asegurarnos que son buenos conductores. Para asumir, contamos con un deducible enorme para nosotros y un programa de compensación de trabajo para los empleados. Contamos con $500,000 de retención a través de una póliza propia y por encima de eso tenemos la transferencia de riesgos mediante la compra de seguros. Dan McCoy, ¿qué estrategia específica emplea para lidiar con los riesgos de propiedad? Es similar al área de responsabilidad y personal. Hay que identificar la propiedad que se emplea, la maquinaria, los haberes, y analizamos todos los haberes físicos y decidimos qué podemos obviar. Las pérdidas tales como el contratar otra persona para hacer el trabajo en vez de producirlo nosotros mismos y obtener máquinas en vez de gente. Podemos tratar de reducir el riesgo de pérdidas a la propiedad mediante regadores en caso de fuego. Si hay pérdidas, en vez de permitir que toda la planta se queme, pueda contener esa pérdida y reducirla a un área específica. Nuevamente asumimos riesgos en el área de propiedad, al decir, si necesitamos esta máquina, pero no necesitamos usar químicos que puedan ser altamente inflamables o explosivos. Entonces diseñamos un edificio aparte y tal vez, si no podemos transferirlo en forma contractual porque es algo necesario, asumiremos totalmente ese riesgo. Y para esos riesgos que son financieramente perjudiciales, los transferimos a través de mecanismos de seguros. Todos han mencionado la transferencia mediante seguros. Judy, en calidad de consultora por un momento, si tuviera que asesorarme, ¿qué tipos básicos de seguros considera que debe tener un tipo de empresa promedio? Existen 4 tipos básicos de seguros. Primero, los que cubren la propiedad protegiendo a la empresa contra pérdidas en sus saberes físicos. En segundo lugar, están los seguros por responsabilidad y estos comprenden 2 áreas generales. Responsabilidad general, que protege a la empresa contra litigaciones de terceras personas. Por ejemplo, si alguien se cae en un edificio. Y la otra es el tipo de los seguros de auto que protege a la empresa contra accidentes de auto. Luego están los seguros de compensación laboral que protege a la empresa contra pérdidas como resultado de alguna herida que sufra un empleado desempeñando sus labores. Y finalmente, seguros contra crimen que protege a la empresa contra pérdidas debido a robos o malversaciones de fondos por parte de los empleados. Gracias, Judy. Ha sido un placer conversar con usted. Gracias por permitirnos esta visita. Gracias, Alex, por darme la oportunidad de ayudarlos. Dan Hilder, Dan McCoy, gracias. Gracias. Muchas gracias. Como pueden ver, la administración de riesgos es un campo muy amplio porque los riesgos nos rodean por doquier. Están presentes en todos los aspectos de la vida de una empresa. Como toda empresa y operaciones distintas, sería lógico pensar que los riesgos varían. Regresemos a Athens, Georgia, donde el profesor Hardigree. Hemos hablado sobre cómo las empresas atienden a sus propios ambientes de riesgos y que no hay 2 con programas de administración de riesgos iguales.
Pero existen guías básicas, filosofías o principios que son comunes a todos los programas de administración de riesgos. Oh, sí. Los autores Mirren y Hedges, a comienzos de la década de los años 60, en el primer libro que se publicó en este campo, establecieron las 3 reglas de administración de riesgos. No arriesgue mucho por ahorrar un poco. Buscar medios para lidiar con riesgos que no sean muy costosos. Pero si sucede algo, digamos una pérdida por responsabilidad, podría ser algo catastrófico. No se exponga a una pérdida grande cuando se puede eliminar ese riesgo con una pequeña inversión, una prima de seguro, por ejemplo. No se arriesgue a perder más de lo que puede pagar. Siempre empleo esa regla cuando juego póker. Llevo conmigo solo la cantidad que puedo perder. En una empresa, si no se puede afrontar la pérdida del negocio, no lo exponga. Y finalmente hay que considerar las probabilidades. Tomar en cuenta la posibilidad que algo ocurra. Se trata de algo que puede costar $1 millón cada vez que ocurre. ¿Qué probabilidad existe que ocurra anualmente 2 veces al año, 10 veces al año? Tomando en cuenta las probabilidades que algo ocurra es importante porque la cantidad total de pérdidas varía. Esas son las 3 reglas. No arriesgue más de lo que puede perder. No arriesgue mucho por ahorrar un poco. Considere las probabilidades. Son las reglas para jugar póker o para la administración de riesgos. Gracias, profesor Hardy. Me gusta esa comparación con el póker y espero recordar esas 3 reglas la próxima vez que me siente a jugar. No arriesgar más de lo que se puede perder. No arriesgar mucho por ahorrar un poco y considerar las probabilidades. Me parece que toda empresa tiene que tomar importantes decisiones respecto a los riesgos que enfrenta. La empresa puede ser la víctima pasiva de la casualidad o agresivamente determinar su suerte. Por ejemplo, Intermedics está dictando su suerte. Existía la posibilidad de una explosión química y optaron por construir un edificio aislado a prueba de explosiones donde guardar los químicos. Existía la posibilidad de robo y crearon trampas para ladrones. Existía la posibilidad de contaminación del producto y crearon áreas de producción estériles. Eso es lo que hace la administración de riesgos, opciones y no suerte. Alex Burton, para Archivo Empresarial.